Venga. Hola a todos, soy Julieta Bramardo y hoy tengo el placer de entrevistar a José Miguel Rego, fundador de Rego Data, una empresa que aplica inteligencia artificial y visión artificial para automatizar procesos y reducir errores en las empresas. José Miguel tiene una formación en neurociencia, vivió varios años en Alemania y hoy lidera un proyecto que combina lo técnico con lo humano y lo científico con lo práctico. Vamos a hablar de su recorrido, su visión y del futuro de la tecnología en los entornos cotidianos. Hola Rego, ¿cómo estás? Muy bien, Julieta, muchas gracias por esta presentación y un placer de estar aquí hablando contigo. Bueno, gracias igualmente. Me gustaría empezar por tu historia personal, ¿sí? ¿Cómo fue ese recorrido desde la biología, la neurociencia, los años en Alemania, hasta la decisión de fundar tu propia empresa? Perfecto. Lo voy a hacer muy breve, muy corto, porque estuve en biología en la Universidad de Alcalá, hice allí el grado de biología, luego me fui a Suecia, estuve realizando un máster de neurociencia y cuando terminé me llamaba muchísimo la atención todo lo que eran las neuronas, las redes neuronales, desde un punto de vista biológico. Todavía no había tocado esa parte de la inteligencia artificial que luego vendrá. Y decidí con mi mujer, en ese momento era mi novia, decidimos ir juntos a Alemania a pues, comenzar esa nueva etapa haciendo un doctorado en neurociencia, en biología, estudiando las neuronas, etcétera. Y al año de estar allí, estábamos, en ese momento ya sí que era mi mujer, y en ese momento, pues al año de estar allí, nace mi hija y llega la pandemia. Entonces, sí, fue un momento complicado, porque además éramos padres primerizos, estábamos solos, no pudieron venir, vinieron mi suegra y mi suegro en el nacimiento hasta que se fueron a los 15 días y justo cuando volvieron a España, Merkel cierra las fronteras por el coronavirus. Entiendo. Entonces aquello fue una experiencia complicada para sacar adelante un país como Alemania, que es distinto bastante, en muchos aspectos al Totalmente. español, a la cultura española. Y bueno, pero eso también te ayuda a esos momentos, ¿no?, de dificultad. Desarrollas habilidades, desarrollas mucha persistencia, conoces cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cómo mejorar esos puntos débiles y cómo sacar los retos adelante. Y eso es lo que hicimos. Nos juntamos mi mujer y yo y mi hija y dijimos, venga, para adelante, para adelante, para adelante, hasta que iba a nacer mi segunda hija. Ya mi mujer y mi primera hija Carmen, mi mujer Lucía, ya estaban viviendo en España, porque dijeron, mira, queremos estar más cerca de la familia, y yo también. Y yo en ese momento dije, eh, ya este mundo científico, este mundo académico, no me llena tanto como antes, porque antes tenía otras circunstancias, otro contexto, y ahora yo quiero estar más cerca de mi familia y que mis hijas y mi mujer también estén más cerca de la familia. Entonces lo puse en una balanza y dije, claramente ha ganado la familia. Perfecto. Entonces a- abandoné la academia, acabé el doctorado, abandoné la academia, dije, muchas gracias por el tiempo que me habéis brindado aquí, ha sido muy interesante este momento, pero me voy a España porque además he estado trabajando. Nunca he dejado de trabajar como freelance desde los 25 años, pero siempre con la mentalidad de ciencia, 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 de esa obsesión de ciencia, ciencia. Y a un momento ya tienes hijos y dices, que en este caso hijas, y dije, mira, esta obsesión la tengo que transformar de otra manera. Entonces pasé de ciencia a ciencia a empresa, a negocio, a buscar cómo con mis habilidades de ciencia de datos, de análisis de datos, de inteligencia artificial, y ahí ya sí que iba muy puntero, comenzar ya a crear unas bases sólidas para desarrollar un negocio que diera esas, que
solucionara problemas en las empresas donde yo estaba viendo, y me estaban sobre todo la gente me hablaba mucho, estaban la gente mucho hablándome de eso, de problemas que tenían ellos. Bien, y ahí es donde nace RegoData. Contanos qué hace exactamente y qué tipo de problemas resuelve. Pues yo siempre he sido una persona muy de actuar, ¿de acuerdo? Siempre he tomado la iniciativa de vamos a realizar una acción y a través de esas acciones y de esas consecuencias analizamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cuáles son los errores, aprendemos de esos errores, seguimos actuando. El punto importante de la actuación para mí es escuchar. Entonces, Bien. muchas veces la gente pues habla. En este caso, por ejemplo, soy yo principalmente que estoy hablando, pero en otros momentos, por ejemplo, hace nada, 20 minutos, hemos estado hablando tú y yo de todo, de la vida en general. Hay que saber escuchar para tomar acción. No hay que pensar demasiado tampoco, o sea, pensar demasiado es contraproducente porque no te ayuda a tomar acción. O sea, hay muchas personas, gurús, vendedores que dices, si piensas más de 2 segundos no vas a tomar acción. No pienses más de 2 segundos, o sea, Ok, toma acción. ¿Vas a cometer un error? Sí, 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 yo también, y los de arriba también han cometido muchísimos errores. El mayor error que puede haber es no actuar. Es eso de, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese...? Que eso no se te pase por la cabeza. Entonces, escuché muchísimo a las personas que tenía alrededor, sobre todo de sus negocios, de cómo tenían problemas a la hora de eh, automatizar procesos como la lectura de documentos, de facturas, de nóminas, IVA, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, vi que tenían muchos problemas a la hora de analizar resultados, a la hora de analizar datos, que no sabían si esos datos eran ciertos o no, no podían validar la veracidad de esos datos. Entonces, muchas veces yo he preguntado, bueno, pero ¿tenéis etiquetados los datos? ¿Tenéis algún tipo de sanity check? ¿Sabéis de dónde procede esa fuente de datos? O sea, me podéis decir ahora mismo, fuente de datos A, tabla 1, y ahí está todo. Y me miran como, ¡oh! Con miedo, diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y yo, bueno, pues entonces es aquí, es esto el problema. Que no penséis que la inteligencia artificial va a solucionar los problemas o los errores que estáis realizando continuamente todos los días. No. Es como yo siempre digo, que los datos siempre dan un resultado. O sea, en los análisis siempre dan un resultado, un dato. Ese dato puede ser cierto o no. Es el humano, la persona, el experto, el que tiene que confirmar, validar este dato es correcto. exactamente. Entonces, ahí es donde voy yo muchas veces, a ese humano, a ponerlo en el centro, cogiendo la inteligencia artificial como herramientas. Y por último, el computer vision, que eso sí que fue algo que ha ido eh, paulatinamente apareciendo. Ya en la parte académica hacía muchísima análisis de neuronas, de células, entonces toda esa parte técnica la tenía bastante dominada. Apareció el computer vision, la inteligencia artificial aplicada a la visión por computación, donde se detectan objetos, y pensé, utilizando mi conocimiento técnico de cómo puedo manipular esas imágenes para mejorar el aprendizaje de un modelo que detecte objetos, Bien. dije, ostras, aquí puede haber cosas chulas, aquí puede haber algo interesante. Entonces, he estado explotando esa parte técnica durante mucho tiempo, y es en estos momentos donde estoy explotando cada vez más esa parte humana, esa parte de formación, esa parte de decir, eh, todos podemos sacar beneficio de la inteligencia artificial. Entonces, también estoy muy metido en la parte de formación con cursos online en inteligencia artificial para todo tipo. Siempre quiero abarcar lo máximo posible, pero como siempre te dicen es, céntrate, focalízate, no tires a todo lo que se mueve, no, céntrate. Entonces, mi nicho en estos momentos de la formación es aquellas personas que ya sí que han dado un paso para aprender inteligencia artificial, ciencia de datos, análisis de datos también, y a esas personas que ya han dado ese paso, decirles, bueno, si quieres seguir profundizando,
aquí está este tipo de curso muy centrado en negocio y en sacar todo el máximo jugo, todo el máximo partido de las tecnologías de inteligencia artificial al negocio. Bien, y ahora te hago una pregunta. ¿Tenés algún ejemplo concreto de cómo este sistema evitó un error o mejoró un proceso? Hay muchísimos ejemplos. La verdad es que es muy interesante y cada día es un reto distinto y aprender a cómo solucionar, primero cómo entender esos procesos para decir, aquí lo podemos solucionar. Uno de ellos es cómo una empresa española internacionalizada que es de alarmas, que tenían muchísimos problemas a la hora de detectar falsas alertas, falsas alarmas. Yo les pregunté, ¿tenéis estos datos validados, etiquetados, etcétera? ¿Sabéis cada cuánto tiempo se generan los datos? Y no sabían decirme absolutamente nada. Pues claro, ya simplemente con ese dato, ellos dijeron, vale, entonces tenemos que empezar a curar, a gobernar esa generación de datos para el día de mañana tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Y fue como, muy bien. Entonces, ahí tengo un caso que fue 5 minutos y cambió toda la percepción de lo que es el análisis de datos. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos con los trasteros en Computer Vision, cuando bueno, el mundo de los trasteros está explotando en todo el mundo. En España, por ejemplo, tenemos una crisis habitacional muy grande, entonces cada vez hay más gente, crece el número de habitantes en España, pero no hay cada vez más viviendas. Entonces, al final acabamos hacinados en las casas, en las habitaciones. Eso provoca que haya menos espacio para guardar una bicicleta, la ropa de invierno, la ropa de verano, un mueble, lo que sea. ¿Qué hacemos? Pues mandarlo todo a trasteros. Entonces hay una explosión. Había 600 centros de trasteros en 2023, ahora hay 800 centros, que cada centro puede tener fácilmente 1000 puertas. O sea, es una locura. ¿Qué ocurre? Que si hay más centros, este tipo de negocio se centra en gestión remota, unmanned, es decir, sin personal presente en estos centros. Una de las cosas que yo esperaba ver era Computer Vision, porque todos tienen cámaras de seguridad. Claro. Entonces pregunté, eh, ¿cómo detectáis a las personas que han entrado y que han salido? Entonces me dieron unas razones las cuales no casaban con detectar cuántas personas habían entrado o permanecían en el trastero. Entonces le volví a decir, ¿pero sabes cuántas personas hay en el trastero? Y me decían, pues no lo sé exactamente. Y yo, exactamente y no exactamente, o sea, ¿cuántas personas? ¿10? ¿15? ¿0? No lo sabéis, ¿no? Me dijeron, no, y yo, pues ya está. O sea, aquí hay otro gran nicho, otro gran negocio, que es detectar cuántas personas hay en tu trastero para así evitar que se ponga la alarma cuando no se deba poner la alarma, y sobre todo falsas alarmas, falsas alertas. Claro. Poder saber exactamente cuándo ha habido una intrusión. También en almacenes, en los almacenes de logística. En España hay muchísimos almacenes de logística. Van cambiando los pasillos a medida que llega nuevo stock, a medida que llegan nuevos camiones. También, según el tipo de stock, hay cajas más grandes, más pequeñas, muchas más cajas, etcétera. Entonces los pasillos van modificándose. Tú no puedes pintar un pasillo de forma constante, o decir, este pasillo es siempre que se va a tomar para salir, o de esta puerta a el siguiente almacén. No, hay muchos centros que no permiten eso. ¿Qué ocurre? Que contactaron con nosotros para decir, oye, con Computer Vision se podría delimitar en la imagen el pasillo nuevo, o cada semana un nuevo pasillo, para que las personas vayan siempre por ese sitio, o sea, por el pasillo delimitado en esa semana, y evitar accidentes. Entonces lo pensamos, le dimos una vuelta y dijimos, por supuesto. Y es que en España hay 1 millón de accidentes en almacenes, logística, construcción, de todo. Hay 1 millón de accidentes, y el 50%
un poquito más, un 53, acaban en baja laboral. Entonces, si ya somos capaces de evitar un accidente laboral que cause una baja, hemos marcado la diferencia. Totalmente. Entonces, y como estos casos, hay también robo de cobre en la catenaria, en trenes, en las vías férreas. Si pones cámaras, porque eso sí que ya, una vía de tren es muy raro que se mueva. Es extremadamente raro. Claro. Que puede pasar. Pero bueno, que se generen nuevas sí es más fácil, más factible. Pero lo que se puede hacer es, y de hecho lo que se está haciendo es poner cámaras cada X kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Y se detecta intrusiones, se detecta personas que entran en zonas donde no está permitido el acceso. Incluso si hay puertas, porque hay veces que hay puertas para que los operarios entren, que se dé un aviso de a partir del el día X a la hora Y va a haber un operario que va a entrar. ¿Sabes? En ese momento tú además sabes si ese operario ha entrado o no ha entrado. Porque Claro. es una persona se acerca a esa hora. Entonces, ¿tiene que entrar a qué hora? A las 6 de la tarde, perfecto. Y ese operario entra a las 9, pues mal. Deberías haber entrado a tu hora, no 3 horas Claro. más tarde. Y otro ejemplo, otro más, es que hay muchísimos ejemplos y Muchísimo. quiero ser muy sintético, pero es que, claro, se me están ocurriendo cada vez más. Es detección temprana de incendios. Que también aquí en España también tenemos unos niveles, unos números de incendios de en torno a 800.000. O sea, es una barbaridad. Pero grandes y pequeños. Pero es que da igual, o sea, un incendio pequeño se te puede ir de las manos y sobre todo en España, que es muy rural, Claro. es extremadamente rural. Hay poblaciones o localidades de menos de 100 habitantes. Entonces, lo que hemos también desarrollado ha sido detección temprana de incendios, donde con lo mismo, computer vision, con cámaras del mercado que se conectan a internet y están enviando imágenes del campo todo el tiempo que haya luz. Eso también hay que dejarlo claro. O sea, si hay luz, se detecta humo. Si no hay luz, a través de una cámara de seguridad es complicado detectar humo. Entonces se detecta el humo y a partir de esa detección se envía una alerta a las emergencias, a los cuerpos de emergencias de la zona para que vayan y actúen. Y eso también lo hemos realizado en distintas partes de España. También empresas que se dedican a reforestar España a través de colaboraciones, convenios con empresas Sí. para reducir su huella de CO2. Entonces también les aportamos esa tecnificación extra para que sus clientes puedan visualizar sus bosques en tiempo real y además sepan que si hay alguna intrusión de personas, o sea, si hay, como se suele decir aquí en España, domingueros, si hay gente que entra para hacer un picnic Claro. y ahí no puede, o sea, eso sí que está muy, muy regulado en España. Entonces, para evitar ese tipo de intrusión, y si alguien hace un fuego de barbacoa, etcétera, porque salte la alerta, cuidado que hay una persona aquí que está haciendo un fuego y que pues, se puede totalmente expandir y tenemos un problema. Entonces, podría seguir, pero mejor ya. Bien. Vamos a seguir con las. Es que hay muchísimas, sobre todo en este mundo de ciencia de datos, cada día hay más casos. Hay casos también, por ejemplo, ahora mismo hay mucho caso de fraude. Fraudes con imágenes, porque como ahora hay las inteligencias artificiales de visión específicamente que generan nuevas imágenes, puedes generar facturas falsas. Coger una Bien. factura tuya, decir, este día compré este artículo 20 euros, 20 pesos, 200 pesos. Con inteligencia artificial tú puedes modificar ese 200 y ponerle ahora 200.000. Bien. Entonces, claro, entonces ahí hay mucho.
mucho movimiento en ese aspecto de cómo podemos detectar ahora fraude. También fraude en los accidentes de auto. He tenido un accidente y te hago una foto y te muestro que el parachoques está totalmente destrozado, cuando en realidad no ha habido ni choque, o el Mirá, choque ha sido trasero o lateral o tal. Pero si tú haces la foto y la retocas, y además en un momento, ¿cómo se puede evitar eso? Bueno, pues hay muchas maneras de poder detectar, sobre todo con metadatos, y si alguien está muy interesado en eso, que venga a regodata.com y que contacte conmigo. bueno, me contaste que sos autodidacta y obsesivo por los detalles. Efectivamente. Que aprendes muchos concursos online más allá de tu paso por la ciencia, que valorás Sí, muchísimo las habilidades de las personas. eso es. Y cómo aprendes? O sea, ¿cómo es tu forma de aprender hoy? Pues mira, em, cuando yo me empecé el doctorado, eh, yo veía como que eso ya era el culmen, ¿no?, de la educación, de todo el título, oh, un doctorado. Pero yo veía que aquel título eh, no me estaba dando un extra. Lo que me estaba dando extra era estar en el laboratorio comunicándome con todo tipo de personas, desde técnicos, desde administrativos, hasta personas catedráticos, etcétera. O sea, era esa comunicación, tratar de hacerla fluida, aprender esa habilidad por sacar adelante retos, por leer un documento, saber extraer correctamente la información e implementar, actuar rápidamente, implementarlo, ver los resultados, comunicarlos con todo el mundo. Entonces dije, no veo un título algo necesario, porque es tener. Y tener no lo veo algo que te transforme. Lo que veo en la transformación es en el ser, en esa habilidad que puedas ir desarrollando, ese ser tú que en un estado inicial, un estado de hace X tiempo, donde no sabías cómo realizar un cierto proceso, pues vas aprendiendo habilidad, esa habilidad la vas adquiriendo poco a poco a través de cursos que puedas hacer perfectamente en Coursera, en YouTube, en IBM, de Google, de la gran diferencia entre esas, por dejarlo claro, la gran eh, eh, diferencia entre un curso de YouTube que te puede durar 2 horas o un curso de pago suele ser, en términos general, que el curso de pago está mucho más sintetizado. Entonces, esa, por así decir, paja que te dan en YouTube no está en el curso de pago, porque en el curso de pago hay una persona que se dedica a decirte las cosas como deben ser. Pum, 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 pum. Pero el título, eso de buscar un título de una universidad, ir allí y tal, no, llegó un momento que dije, es que no lo veo tan claro, no lo veo tan necesario. Hace 10 15 años sí, como ahora, porque ahora tú puedes contactar con una persona que ves que realmente es experta y dices, ostras, necesito tu ayuda, necesito tu mentorización, necesito tu formación. Y ahí al final vas a tener que pagar, porque además está bien, porque es una forma de reconocer la labor que está haciendo la otra persona de obsesionarse por un buen trabajo, por comunicar correctamente las ideas y sobre todo estructurarlas. Eso también es muy importante. O sea, estructurar bien todas esas ideas para que se comuniquen de la mejor manera. Entonces, en ese aspecto sí he sido muy autodidacta porque en biología uno de los problemas que se tienen es que los conocimientos se incorporan muy rápido. En estos últimos años es un avance muy, 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 muy rápido. Bien. Hace 20 30 años el ritmo de descubrimientos era mucho más lento porque tampoco había tanta colaboración y tanta comunicación. Entonces, cuando yo voy a la universidad y me están enseñando cosas que de repente yo las estoy viendo en otros cursos de Coursera, de Harvard, que me está diciendo que eso es mentira, que eso es la interpretación que se estaba dando y que se descubrió hace 5 años que era mentira, y hay un catedrático que me está diciendo que esto es así,
y que no se ha actualizado, dices, pero entonces, ¿qué pinto yo aquí en esta universidad? Si lo que me están tratando de dar es el conocimiento más puntero, más actualizado y veraz, y esto hace 5 años se creía que era así, hasta que se vio que no. Entonces, por eso fui autodidacta cuando vi que los canales tradicionales se habían quedado obsoletos. Entonces dije, vale, pues se ha quedado obsoleto, tienes que hacer algo, porque no puede ser que este conocimiento de hace 5 años se haya modificado, se haya actualizado y tú sigas pensando que es así. No, no, o sea, tienes otros canales. Entonces, por eso he sido muy autodidacta de decir, vale, venga, vamos a aprender otras cosas y vamos a mejorar lo que tenemos. Por eso, por ejemplo, con ChatGPT y estas herramientas, es bestial el nivel de conocimiento, de aprendizaje y de especialización que puedes llegar a tener por ese hecho, porque tú puedes coger un concepto e ir exprimiéndolo al máximo y luego comentarlo con las personas expertas y decirles, oye, ¿qué te ha parecido este dato y tal? O sea, llegas a un punto que dices, ostras, no quiero decir que soy experto, pero ojo, que si me pongo un poco más, ya llego a ciertos niveles donde llego a un punto de conocimiento más como la media de las personas que están aprendiendo este tema, por ejemplo, de fiscalidad, de laboral, etcétera. Entonces, Bien, sí, perdón. dime. No, no, no. Nada, nada, dime. No, no, que digo Arranca. que entiendo que esta mentalidad de aprendizaje es la que vos querés trasladar a los demás. Por supuesto. Esto es lo que quiero que la gente actúe. Que la gente, con las herramientas que hay ahora mismo a tu disposición, a mi disposición de prácticamente el 80% del planeta, o mucho, porque móviles e internet de lo más extendido. Tú puedes preguntarle en estos momentos cómo poder desarrollar una aplicación o cómo investigar más acerca, por ejemplo, de la fisión nuclear. ¿Que te va a costar entenderlo? Sí, Pero, ¿vale? Pero obsesiónate por entender los conceptos, simplificarlo, atomizarlo, todos los conceptos y decir, vale, esto se hace de esta manera. O sea, ya tienes el acceso. Ahora bien, también ahora tienes que entender cómo funciona nuestro cerebro, que es paso a paso, día tras día, perseverancia, mucha perseverancia. Esa obsesión también la he traducido mucho en la perseverancia, en perseverar, en saber escuchar, en cómo hablar con el cliente, qué es lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, saber si este nicho es bueno o es malo, eh, saber cuáles son mis herramientas y cómo transmitir seguridad en mi trabajo. Saber que lo que el cliente busca es un seguro de que esto va a funcionar. Más allá de los resultados, más allá de cómo me lo entregues, sino que lo que tú me entregues va a estar bien hoy, mañana, pasado, siguiente, etcétera. O sea, y eso te lo da tu perseverancia, tu interés, levantarte todos los días por la mañana y venga, vale, y otra vez, y otra vez. Y como estuvimos hablando hace poco, que dicen un domingo trabajando. Pues si hay que trabajar un domingo, se trabaja un domingo. Pero no, también ¿esto es trabajar un domingo? Sí, no, bueno, eso ya depende de tu mentalidad, tu aspecto de, es que son habilidades que estoy desarrollando, que estoy aprendiendo, que no estoy haciendo o jugando un videojuego o tal, que fantástico si juegas a los videojuegos, pero yo en este momento estoy desarrollando otras habilidades. Los videojuegos ya los jugué cuando tenía 15 años y me los pasé todos. y, ya, y ya soy yo. Ya dije, bueno, pues ya está, pues ya me aburro. Ahora voy a hacer claro. otra cosa. Ya está. Y ahora que mencionaste la comunicación, te pregunto, ¿cómo se explica algo como la inteligencia artificial sin caer en tecnicismos? Mira, esa es también una pregunta muy interesante, porque la gente quiere una respuesta que sea válida para todos los ambientes, para todos los contextos. Entonces, al final, lo que explicar inteligencia artificial para toda la audiencia es igual de difícil
que un ponente, con un conferenciante, subirse a la palestra y hablar de un tema. Es como, ya, pero ¿me puedes explicar el tema? ¿Me puedes explicar a qué audiencia voy? ¿Me puedes dar más detalles? ¿Me puedes decir qué le interesa, qué no le interesa, para quién es, cuánto tiempo es, en qué lugar del mundo es, a qué hora es, qué ha pasado, qué no? O sea, necesitas muchísimo contexto para decir, vale, entonces la inteligencia artificial, si tú eres una persona que es periodista, comunicación visual, audiovisual, etcétera, muy bien, vas a tener una herramienta la cual te va a romper el folio en blanco. El miedo del folio en blanco, el miedo de decir, ¿cómo empiezo algo? Claro. Él le escribes tres cosas, un prompt, le das un contexto y te genera un artículo. Ya, eso no se envía, no. Eso se revisa y eso ya le vas dando tus toques, pero ya has roto el folio en blanco. Ese miedo ya está fuera. ¿Y eso cómo se explica, cómo se ha realizado y tal? Eso no se puede, esos son patrones. Son patrones como utilizamos nuestro cerebro, porque nuestro cerebro también va por patrones, detectando Bien. patrones. Entonces, ¿cómo explicas el aprendizaje que tiene nuestro cerebro? Pues todavía no se sabe. Esas son cosas, claro. O sea, no sabemos cómo aprendemos, no sabemos cómo adquirimos, cómo formalizamos aprendizajes, pero sí sabemos que aprendemos a base de ensayo y error, actuar otra vez con la actuación. Cuanto antes actúes, antes detectarás los errores y podrás mejorar tu procedimiento, tu automatización. Automatizar los procesos también es básico para ir muchísimo más rápido y poder dedicarte a lo que realmente es importante en tu negocio y en tu vida. Entonces, explicar sin caer en tecnicismos, que estoy pensando en muchos tecnicismos, pero no quiero mencionar ninguno de ellos, es lo mejor para explicar un concepto tan tecnológico, es saber cuál es tu motivación, saber para qué lo necesitas. Es como un Word, como un Excel. El Word se utiliza para lo que tú quieras necesitarlo. Tú vas dando teclas y van apareciendo símbolos. ¿Para qué lo vas a usar? Tú sabrás. No hay más. Para Excel, lo mismo. Son números. ¿Para qué lo vas a usar? Para lo que. Pero no caigas en tecnicismo. No. Si lo vas a saber tú hacer muy bien. Ahora, también tienes que aprender a revisar lo que tú estás escribiendo. Tienes que aprender, claro, tienes que aprender cómo extraer esa información que tú estás poniendo, cómo guardarlo, también, guardarlo correctamente, qué nombre le vas a poner, dónde lo vas a guardar, en qué carpeta, lo vas a compartir, no lo vas a compartir. O sea, pero sin caer en tecnicismo yo diría eso, que conoce bien tu contexto, conoce bien tus habilidades, tus necesidades y en ese momento podríamos explicar una inteligencia artificial como computer vision en detección de personas que un objeto que siempre tiene una forma muy similar, muy semejante, siempre se va a detectar como ese objeto. Por ejemplo, una persona como tú y yo, en este ángulo frontal, siempre lo va a detectar como persona. Ahora bien, si tú pones una cámara de forma cenital desde arriba, ya cambia la forma. Es como esa imagen del sombrero mexicano, ¿no? El sombrero y los hombros. Sí. Claro, ¿eso sigue siendo una persona? Sí, por supuesto. Pero el ángulo ha cambiado. Entonces esos tecnicismos hay que tenerlos en cuenta porque ha cambiado la forma. Bien, y en la práctica, ¿cómo generás confianza con tus clientes? Eso es complicado generar una confianza en un primer momento porque, claro, si no te conoce, esa confianza inicial hay que irla labrando poco a poco. Lo mejor que se puede hacer y la única forma que se consigue para generar confianza es escuchar.
es conocer a esa persona de antes, o sea, haberte informado, haber sido periodista de investigación, saber qué hace esa persona, cómo actúa, qué necesidades tiene, qué hace en su día a día, o sea, tener un conocimiento de esa persona como si fuera un familiar tuyo. Hablarla, abordarla, si puede ser personalmente muchísimo mejor, pero en esos momentos ya escucharla, preguntar, escuchas, preguntar, escuchas. Y ahí es donde se forma la confianza. No se puede vender al primer toque. Es imposible vender al primer toque. Eso ni siquiera lo ha hecho ni Apple, ni Coca-Cola, ni McDonald's. No se vende al primer toque. Y hay mucha gente que tiene esa necesidad, ¿no? De tratar de vender algo. No. ¿Tú quién eres para venderme algo? No te conozco, no sé quién eres. Entonces, generar confianza, escucha. Porque además muchas veces cuando escuchas sabrás, a lo mejor esa persona tiene unas necesidades y casa muy bien con tu idea de negocio, pero puede que personalmente haya fricciones. Y la venta es entre personas. La confianza se hace entre personas, no entre una máquina y una persona, un producto. No, la confianza es persona a persona. Entonces, si no hay unión, si el matrimonio ese no funciona, si ves que ya hay fricciones desde un primer momento, dices, por eso es necesario también hablar con esas personas, reunirse, etcétera. Tampoco hay que estar un año para conocer a una persona, pero, pero ya tienes varias reuniones, ya sabes cómo piensa, ya sabes cómo actúa. Por eso es muchísimo mejor hacerlo de forma presencial, porque ves a la persona cómo actúa, cómo se mueve, si es reticente, cómo trata a los demás, cómo trata a... No sé si se dice camarero, no sé si es mesero en Argentina o eso es en Mozo le México. decimos nosotros. Mozo. Mozo, Claro, moza. ¿cómo trata el mozo a la moza? O sea, esas cosas. Entonces, con esos detalles tú ya te vas haciendo una idea y dices, ojo que este cliente puede ser muy complicado, aunque me dé mucho dinero, pero es que sí, yo obviamente estamos aquí para ganar dinero, pero también estoy aquí para tener libertad. Y si esta persona no me va a dar libertad porque voy a estar aguantándole exigencias suyas que no se las aguantaría ni a mis hijas, ni a mi mujer, ni a mis padres, ni a nadie, es que no necesito estar contigo, no necesito tu dinero, porque tu dinero es igual de válido que la de otra persona. Y hay otra persona que puede que sí que valore mi tiempo. Y yo voy a estar con esas personas, que nos valoremos mutuamente. Entonces, la confianza ya no solamente es de ese cliente hacia ti, sino tú a ese cliente. Bien. Confianza mutua. Entonces, eh, comunicación, muchísima escuchar. La comunicación no solamente es hablar, también es escuchar. Es reformular esas preguntas, el por qué, el método socrático, esos 5 porqués. Te cuentan algo, una necesidad y es, ¿pero por qué tienes esta necesidad? Y cuando te respondan es, ¿y por qué de lo que me acabas de contar? Y cuando te responden algo, ¿y por qué de lo que...? O sea, llegar hasta esa necesidad ulterior final, decir, ya estamos metidos en tu cabeza. Ya sé con quién estoy hablando. Ya sé esa persona cuál es de verdad su necesidad. Porque muchas veces que se dice, eh, ¿cuánto mienten o cómo mienten los vendedores? Es como, bueno, ¿y los clientes? Porque nosotros somos clientes, nosotros somos también clientes de telefonía, de el día a día en el supermercado, somos clientes. Y mentimos mucho. Entonces, cuando dice, ¿cómo bien te lo venden? No, bueno, y los clientes también. Sí, llámame más tarde, que es que ahora es que me lo estoy pensando, es que lo tengo que hablar con mi pareja, es que lo tengo que hablar. Y no queremos decir, no, mira, no quiero. Le Totalmente. damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, eh, no sé por qué he acabado hablando también mucho de este tema, pero es eso, es comunicación, es confianza siempre en ambos sentidos, es escuchar, preguntar y detectar con mucho tiempo cuál es la necesidad y hacérselo llevar de un modo seguro. Esa es la mayor seguridad, la mayor confianza que puede hacer. ¿Cómo se genera esa confianza?
Y para ir cerrando, contame cuál es tu visión a futuro para Reodata. Pues mira, esas de esas preguntas que te hacen pensar y pensar y pensar y dices, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Porque, claro, esto hace 10 años yo tenía otras motivaciones, ambiciones, etcétera. Entonces siempre a futuro, ¿y a dónde quieres estar? Y una de las cosas que me estoy dando cuenta con el tiempo, con la experiencia, que eso es lo único que de verdad debes tener, experiencia, la única tensión, es el futuro, cuanto más focalizado estés, mejor. Pero eso solo te lo va a dar, eso lo vas a tener que hacer con el tiempo. Hay una etapa de tu vida que al principio pues no tienes que estar focalizado, tienes que estar eh, viendo distintos ámbitos de tu vida y tal. Pero ya llega un momento que te tienes que focalizar. Yo me focalicé con mi mujer y dije, voy a tener una familia, ya me quiero focalizar en ese aspecto personal. Ahora en el ámbito laboral es como, me quiero focalizar. ¿Cómo me voy a focalizar? Pues en estos tres puntos importantes que son muy potentes y demandan mucha energía, pero bueno, son 7 días a la semana y digamos 12 horas de trabajo, entonces obviamente es el computer vision, ¿de acuerdo? Ese computer vision de detección de personas, detección de objetos, en trasteros, en almacenes, logística, etcétera. El segundo punto también muy demandado es la detección de entidades en documentos, es decir, facturas, documentos legales, extraer esa información y importarlas en contabilidad, en programas para coleccionar y completar esos modelos que son necesarios para la facturación de las empresas en España. Que eso a día de hoy muy pocas empresas lo hacen. Envío de facturas y extracción de esas entidades. Y la tercera, que es una de las que más motivado me parece, porque además también das mucho impacto a todo tipo de personas, es la formación. Formación, dar cursos de inteligencia artificial, pero además de un modo muy integral, muy holístico, que es cómo utilizar los datos, cómo generar datos, cómo almacenar los datos, cómo usar los datos, cómo validar ese análisis, ese resultado, todo, con la actuación desde un inicio hasta el pensamiento, decisión de la estrategia, y todo eso, cómo exponerlo. Porque esto también es muy importante, hay que exponerse públicamente. O sea, lo he aprendido en la ciencia. Si tú haces un descubrimiento, exponlo ya, rápido. Porque, mira, súper gracioso fue esto, hace ya 5 o 6 años. Había muchos gente interesada en el espacio, entonces compraban telescopios y se ponían a ver pues los planetas y tal. Y hubo uno que detectó un planeta brillante, un cuerpo brillante. Entonces lo estuvo buscando en las coordenadas y dijo, es que no, pues no veo nada aquí en internet, no veo nada en los mapas cartográficos, por así decirlo, del Sí. espacio. Lo puse en un foro, no sé si fue Reddit, en plan de, creo que he descubierto un nuevo planeta. Y le dijo uno, sí, ha descubierto Júpiter, felicidades. O sea, la persona estuvo durante una semana y media, buscando en internet, oh, no, no, es que esto lo había hecho mal, había cometido un error, bueno, no pasa nada, al principiante ya Claro. está. Entonces, lo que él decía era, si tú crees que has descubierto algo, lo más importante de todo es exponerlo, decirlo. Oye, mira esto. Entonces, habrá gente que te tome por estúpido, en plan, pero si es cierto lo que tú has descubierto, habrá muchos que dirán, ¿y cómo lo has hecho? O sea, con interés genuino. Pero ¿cómo lo has hecho esto? ¿Pero en qué? O sea, te dará muchos tecnicismos de, lo pusiste de esta forma y tal, el obturador, etcétera, tal, para ver cómo has desarrollado ese método que te ha dado ese descubrimiento. Entonces, yo siempre digo, si realizas algo, exponlo, porque si ya se ha hecho antes
y se ha mejorado, te dirán, oye, hazlo de esta manera, de esta otra, y ya verás cómo tardas menos o evitas errores o te sale mejor, el resultado mejor. Entonces, expon siempre, o sea, exponte al resto para esa validación y sobre todo las conversaciones que se generan cuando tú estás haciendo esos procesos son fantásticos. Son esas conversaciones genuinas, de verdad, de intereses, te pones a escuchar a la gente cómo habla, con ese interés genuino, con esa apertura de cuerpo, y dices tú, Buah, es que, ¿cómo no me va a impactar esto? Es imposible, debería ser una piedra para no estar con ganas de más y obsesionarme por más y pensarle más y darle vuelta. ¿Y esto cómo de tal? Entonces, esa formación lo que quiero es que la gente actúe y se exponga sin miedo, y se exponga de decir, a por todas, vamos a por todas. Rego, muchas gracias por esta charla y bueno, me quedo pensando con esto de que la forma de avanzar es aprendiendo. Fue fantástico compartir con alguien tan apasionado y experimentado en automatizar procesos para construir ideas en acciones. Muchos éxitos en todo lo que se viene. Igualmente, Julieta, ha sido un placer estar aquí contigo y poder hablar de nuestras vivencias. Muchas Lo mismo gracias, digo. hablamos, hasta luego. Gracias.